Vinx y Red de Voluntarios presentan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla acerca de voluntariado, participación ciudadana para la transformación social, impartido por una servidora, Lucía Hernández. En estos próximos minutos te voy a compartir un poco acerca del panorama de esta maravillosa profesión que es el arte de servir. Jueves 19 de septiembre de 1985. Son las 7 de la mañana en la Ciudad de México y ha ocurrido el terremoto más catastrófico de nuestro país, con cuantiosas pérdidas materiales y humanas. Una de las cosas positivas que podemos rescatar de este desastre natural es que justo ahí es el momento en el que nace el primer grupo de voluntariado, el grupo Brigada de Rescate Topos. Y es que el voluntariado ha estado presente a través de la historia de nuestro país de maneras distintas, obviamente a través de modelos como la caridad. Sin embargo, es a partir también de las catástrofes naturales o de estos desastres o momentos de crisis en que la gente se empieza a organizar de otra manera, obviamente movido por ser vulnerables, es decir, la vulnerabilidad de otros nos sensibiliza, es un motor que nos impulsa y que genera la participación ciudadana. Es la dinámica que nuestro país se ha dado principalmente y podríamos decir que este tipo de situaciones son las detonadores del voluntariado en México. Y antes de continuar va a ser importante que definamos un poco o pongamos sobre la mesa los elementos que intervienen en el voluntariado. Ha habido grandes escritores, grandes personas que han tratado de definir el concepto de voluntariado y pudiéramos hablar de manera muy genérica de personas que eligen, que toman una decisión de comprometerse con su tiempo y talento para brindar, pues obviamente, una oportunidad a una causa específica y que con esto pueda haber transformación social. Sin embargo, a mí me gustaría compartir con ustedes una definición que me parece que integra todos los elementos que deja plasmado el impacto del voluntariado en el mundo, y justamente esta definición la plantea el Programa de Voluntariado de las Naciones Unidas. Y dice lo siguiente: el voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del mismo. Es decir, estamos hablando de movimiento, de gente que se involucra y que no solo se involucra con el interés de hacer el bien, sino que ya está buscando un paso más adelante, la transformación y el desarrollo, mejorar calidad de vida de las personas y reducir pobreza, entre algunos elementos. Es momento de hablar del impacto del voluntariado, porque ¿quiénes son esas personas? ¿Cuántas son? ¿En dónde se encuentran distribuidas? ¿Y qué representa su participación? Bueno, en algunos datos que pudimos rastrear, podemos hablar de que aproximadamente cerca del 3% de la población mundial es voluntaria. Y bueno, suena una cantidad representativa, estamos hablando de miles de millones de personas, aproximadamente más de 90 millones de personas que se están involucrando de manera activa para hacer transformación social a través del voluntariado. Sin embargo, es un porcentaje muy bajo, porque bueno, queda todavía 97% de personas que nos están comprometiendo, y entonces aquí es donde inicia el área de oportunidad, en donde podemos involucrar a través de identificar el impacto de esta labor, involucrar a más y más personas para que se comprometan y que juntos sumemos la transformación social. Y es que también a través del Banco Interamericano de Desarrollo hay algunos datos importantes. Si ya empezamos a cuantificar y a ver en cuestión económica la participación del voluntariado, bueno, ya tiene un peso importante y se habla de que representa aproximadamente la séptima economía del mundo. Es decir, también si reuniéramos a más de 90 millones de personas, estaríamos hablando del octavo país más grande del mundo. Y es que aún hay más, existen datos ya cuantificados que nos permiten poder potenciar el valor del voluntariado, y que no solo eso, también nos permiten identificar la participación que esas personas tienen en la economía mundial. Y hablamos de un 5% del Producto Interno Bruto mundial es representado por la fuerza del voluntariado. Y si nos vamos un poquito a México, donde para ser honestos no hay grandes datos, podemos hablar de un dato que hace aproximadamente como 5 años, 4 o 5 años, se vislumbró, y que nos habla de un 0.24% del Producto Interno Bruto en nuestro país es representado por el voluntariado.
de manera positiva podemos decir que poco a poco son más personas las que deciden integrarse y que también son más los jóvenes que empiezan a tomar acciones concretas para la transformación social. Además, vale la pena, para poder ampliar este panorama, identificar que existen aproximadamente 1 millón de organizaciones sociales en América Latina, lo cual te habla, por un lado, de la gran necesidad y apoyo como segunda fuerza, secundando al gobierno para poder resolver los problemas latentes de cada uno de los países de América Latina. Y más allá de eso, nos habla también de más de 1 millón de oportunidades para servir, y que esto, bueno, obviamente se traduzca en un mejor entorno en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestros lugares en donde nos desarrollamos. Volviendo un poco a México, hay un dato importante que seguramente tenemos un poco de referencia y que, si soy muy honesta, me costó mucho trabajo poder empatar las cantidades o los porcentajes acerca de la población que vive en situación de pobreza en México, ya que por organismos tanto nacionales como internacionales hay una variación. Sin embargo, independientemente de esos puntos porcentuales que difieran, algo importante que es para poner sobre la mesa es que definitivamente algo se tiene que hacer para la reducción de la pobreza. Y bueno, tomando los datos de Coneval de 2012, nos habla de que en México el 60% de la población vive en situación de pobreza. Y de ahí, bueno, como ya tienen conocimiento, se pueden dividir varios tipos de pobreza alimentaria y demás, que pues nos están hablando de un país donde 6 de cada 10 están siendo afectados gravemente por temas de pobreza, y que, bueno, tenemos el compromiso ya, además de moral y ciudadano, de participar y buscar la reducción de esto, porque obviamente este 60% de pobreza en nuestro país pues genera violencia, genera pobreza, genera condiciones desfavorables pues para todos, y quienes son más vulnerados en esta situación pues obviamente son los niños y las mujeres. Imágenes como estas, que de alguna manera muy simbólica y sin buscar la parte de victimización, son unas imágenes que nos representan lo que vemos todos los días, quienes estamos a cargo de organizaciones de la sociedad civil, quienes somos voluntarios, quienes incluso estamos despiertos y atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Bueno, las imágenes nos recuerdan que hay necesidades latentes. Si bien tenemos necesidades personales y sabemos que al hacer transformación con nosotros también estamos haciendo transformación con los demás, estas imágenes nos dan un llamado de alerta para acordarnos que nuestro vecino, la persona de afuera, también puede tener mejores condiciones de vida, y si sumamos esfuerzos, pues obviamente pues vamos a tener una realidad muy distinta desde mi campo de acción o mi área de acción mínima hasta, bueno, obviamente podemos hablar de nuestro país. Y es que la diferencia la hacen los voluntarios, esas personas que son personas extraordinarias que buscan dar un poco más. La diferencia que hacen estos voluntarios, personas como tú y como yo, que eligen integrar en sus agendas un tiempo para servir. Es decir, no es que les sobre el tiempo, no es que son muy buenos, son personas comprometidas que, además de obviamente estar integrados en todas sus áreas profesional, familiar, personal y demás, están buscando contribuir y asignar un tiempo, como decía hace un instante, en su agenda. Y no solo eso, comprometerse, participar e involucrar a más personas. Por eso las llamamos personas extraordinarias, porque dan el extra, porque suman. Hace unos instantes mencioné 2 elementos clave que no debemos perder de vista acerca del voluntariado. Uno de ellos es la elección, la libre elección para realizar esta actividad, y la otra es el compromiso. Y bueno, si habláramos de manera simbólica acerca de los ingredientes que integran al voluntariado, podríamos hablar acerca de 2 rebanadas de voluntad, que son sumamente importantes, porque para poder participar necesitamos estar convencidos y decidir aportar. 2 litros de amor. Y no hablamos del amor en el tema romántico, sino en el amor cuando estamos viendo las necesidades de los otros, un poco de compasión en ese sentido. Una pizca de pasión, porque la pasión es una energía que nos impulsa a transformar, a hacer, a avanzar. 2 gotas de talento, porque en el voluntariado nosotros estamos poniendo al servicio lo bueno que sabemos hacer. Por supuesto, un pedacito de nuestro tiempo, que es sumamente importante, porque para poder vincular todos estos elementos requerimos aportar nuestro tiempo, y no puede faltar una gran cucharada de compromiso. Si mezclamos todos estos ingredientes, vamos a tener una gran receta acerca del voluntariado, y
más allá de hablarlo de manera simbólica, quisiera que quedaran muy claros que cada uno de estos elementos tienen que estar integrados en la acción de servir. Es importante reiterar, recordar estos elementos que participan en el voluntariado, porque no debemos de perder de vista que nosotros como responsables, como actores sociales dentro de organizaciones de la sociedad civil, estamos buscando la transformación y que no lo podemos hacer de manera mágica, aunque en algunas ocasiones nos dedicamos a muchísimas áreas que incluso no son las que directamente somos profesionales. Necesitamos para ello fuerza, capital humano con talento que nos permita llegar a nuestros beneficiarios, hacer gestiones, apoyar de una u otra manera. Y definitivamente, pues para ello requerimos voluntarios. Y no solo para ayudar, como les decía, en un nivel en el que solo nos dedicamos a ser buenas personas o a retribuir a la sociedad lo que nos está aportando, sino que ya estamos buscando una participación más activa, donde el compromiso de la persona que está brindando su tiempo como voluntario vaya más allá. Es el recorrido que está dando la evolución del voluntariado, que inició como caridad, que se transformó en filantropía, ya de manera más organizada, más planeada, con más sentido y un objetivo claro, y estamos pasando a esto que le llamamos emprendedores sociales, que buscamos que, además de participar en asociaciones civiles, dentro de las acciones comunes que nosotros realizamos, incluso de manera profesional, todo esté permeado con este sentimiento y con estos elementos del voluntariado. Por eso, la participación ciudadana la podríamos definir con dos palabras claves: involucramiento, que quiere decir que estoy dentro de, y acción organizada. Estos son dos elementos fundamentales para una participación ciudadana y donde hablamos de una filantropía con un sentido y con un objetivo. Y ese objetivo va a ser la transformación social, buscando de manera indirecta o directa, depende el objetivo o depende la acción específica como voluntario que yo esté realizando, estaríamos buscando la transformación social para reducir la pobreza y para mejorar la calidad de vida de las personas, de nuestras comunidades, obviamente. En el voluntariado definitivamente hay tres acciones que están presentes, que trabajan de manera interrelacionada y que sin una o sin la otra no podría llamarse voluntariado. Y justamente el voluntariado en sí hablaríamos de la acción misma de servir. El asociacionismo nos referimos a las personas que se agrupan, que se organizan. Podemos hablar, por ejemplo, de un club Rotarios, de un club de leones, de grupos comunitarios, podemos hablar de asociación de scouts, que buscan unirse con intereses en común y servir. Hay muchísimos grupos a través de la República Mexicana que de alguna manera ya están realizando acciones, incluso las empresas que son socialmente responsables ya integran a sus colaboradores en el voluntariado corporativo, se hace una especie de grupo y participan en acciones ya más concretas para beneficiar a sus clientes, a sus proveedores, para beneficiar a la gente que está en la comunidad en donde se desarrolla esta empresa. Y entonces la filantropía es el tercer punto importante en esta tríada, es decir, la acción de apoyar, pero de una manera organizada y con un objetivo muy claro. Entonces, retomamos un poco esta tríada del voluntariado y decimos, el voluntariado es la acción misma de servir, otorgar mi tiempo y talento para una causa social. Nos asociamos porque nos agrupamos con intereses comunes para contribuir. Y la filantropía es el elemento indispensable que nos está permitiendo dar la pauta o la guía para hacerlo de manera profesional y organizada. Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención y que de alguna manera nos habla de que algo grande necesariamente tiene que involucrar a personas y sumar voluntades, y no solo voluntades, acciones y participación. Bernardo Klinsberg es prácticamente para mí el gurú en el tema del tercer sector, quien ha definido muchos conceptos muy importantes acerca de gerencia social, de voluntariado, de responsabilidad social empresarial. De hecho, él acuñó este término y él habla acerca de algo que no debemos perder de vista como organizaciones de la sociedad civil. Y su frase dice lo siguiente: sin la cantidad enorme de horas trabajadas de modo voluntario, todo proyecto habría sido imposible. Imposible. Y esto nos habla de la relevancia de las personas, no solo de sus talentos y de su tiempo, de seres humanos que requerimos como fuerza colaborativa, que no nos cobran un recurso económico, que al contrario ellos se llevan muchas retribuciones y un crecimiento impresionante, pero que son nuestros aliados y que sin ellos una asociación civil pues no puede caminar y obviamente no puede tener el impacto ni brindar el servicio para lo cual fue creado.
Sin olvidar que somos lo que somos como organizaciones de la sociedad civil gracias a la fuerza del talento humano voluntario, les quiero hacer una propuesta. A ver qué me dicen y espero en algún momento poder tener esta retroalimentación. ¿Qué tan importante es un voluntario para nuestra organización? Con esta sola pregunta o propuesta que hace Red de Voluntarios, ustedes mismos tendrán la respuesta. Imaginen que el día de mañana Red de Voluntarios convoca a todos los voluntarios del país y les dice, el día de mañana no habrá ningún voluntario en ninguna organización de la sociedad civil. Y así implementamos un día sin voluntarios. ¿Qué pasaría en tu organización? ¿Qué sucedería con tus beneficiarios? ¿Podrías operar? Estas preguntas de alguna manera pueden ser respondidas y me imagino la cara o la expresión que podrían hacer de, bueno, es impensable poder continuar con nuestra labor sin la participación del talento humano voluntario. Y aquí es donde nos damos cuenta que ese talento humano es relevante para nuestra organización y que también es importante que lo profesionalicemos. Adelante vamos a profundizar o dar elementos un poco más claros acerca de la profesionalización de las organizaciones en temas de voluntariado. Sin embargo, es importante poner un contexto, una información sobre la mesa. Se dice que en México hay más de 1 millón de personas involucradas en organizaciones de la sociedad civil y seguramente esta información es del 2006, entonces seguramente para este momento debe haber una actualización más relevante y una mayor participación. Pero con este contexto nos vamos a quedar para identificar quiénes son las personas que participan y de qué manera en las organizaciones. Y visiblemente ustedes pueden identificar que el porcentaje mayor de personas que participan son voluntarios. Hablamos de un 53% de personas que son voluntarios y que colaboran en organizaciones de la sociedad civil. Hablamos de un 44% que se le llama colaboradores o que son empleados, es decir, que tienen una remuneración económica con unas reglas distintas en el actuar de las organizaciones de la sociedad civil, y hay un 3% clasificado como otros que participa de otra manera, ya sea con aportaciones, de manera atemporal o que tiene alguna mezcla pero que participa y sirve para estas organizaciones. Entonces, en conclusión, en esta primera parte de estadística podemos hablar acerca de que 5 de cada 10 personas son voluntarias en nuestra organización. Es un porcentaje muy alto y debemos tomarlo en cuenta para las implicaciones que también se pueden vislumbrar a fin de transformarlos a estas personas, de empoderarlas y que por supuesto podamos tener mayor provecho o mayor impacto en nuestra causa social. Y ahora les invito a hacerse una nueva pregunta. ¿Realmente sabemos quién es nuestro voluntario? Esta pregunta puede tener muchísimas respuestas. Quizá de entrada nuestra primera respuesta pueda ser sí, pero ¿sabemos cuáles son sus necesidades? ¿Qué perfil requerimos? ¿Qué tipo de personas deben colaborar con nuestra causa? ¿Y de qué manera podemos nosotros también contribuir y retribuir para agradecimiento de la labor que están realizando? Resulta que el voluntario es la persona más importante con la que cuento en mi organización y eso no lo debemos de perder de vista. Obviamente los empleados que reciben una remuneración económica tienen un compromiso distinto y no quiere decir con esto que no tengan puesta la camiseta, por supuesto que tienen puesta la camiseta. Sin embargo, un voluntario puede abrir una gama impresionante de puertas. En ejemplos muy particulares y que me ha tocado a mí vivenciar, puedo compartirles que en alguna ocasión hace ya algunos años fue un voluntario el que nos permitió lograr un donativo, un importante donativo para una asociación civil en la que yo estaba colaborando. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, resulta que en su momento va la directora con el voluntario, se entrevista con un empresario que nos iba a escuchar sobre la causa, que íbamos a hacer una propuesta específica, y la directora empieza a hablar de los elementos, de qué manera podía apoyar y demás, y hace una pausa al empresario y le dice a la directora, ¿quién es la persona que te acompaña? Y ya lo presenta y le dice, bueno, es un voluntario, una persona que dona su tiempo, que contribuye de esta manera. A partir de ese momento, la entrevista para el donativo se tornó específicamente en una charla entre el voluntario y el empresario, es decir, giró toda la conversación y el empresario le hacía varias preguntas. Él estaba realmente con un signo de interrogación, él no entendía por qué una persona con talentos, muy joven, estaba dedicando un tiempo para servir en una causa y estaba regalando su tiempo, no estaba recibiendo una remuneración económica. El voluntario, compartió su experiencia, lo gratificante que es y los beneficios que tenía para él,
Y ese fue el detonante para recibir un importante donativo para la asociación civil, porque el empresario, a partir de la voz del voluntario, entendió que la causa no podía caminar sin tener personas que estuvieran dispuestas a dar mucho más de sí, uno de los valores más importantes que tenemos, que es el tiempo. Y este ejemplo nos reitera que debemos voltear hacia la gente que está colaborando con nosotros y ver cuáles son sus necesidades y también poderlos potenciar, porque al potenciarlos a ellos, potenciamos nuestra organización, potenciamos nuestro alcance y podemos tener mayor impacto hacia afuera. Y justo es momento oportuno para hablar de las razones para ser voluntario. Y bueno, los elementos que te voy a compartir están divididos, por un lado, en cuáles son los beneficios que incluso ya están comprobados por algunos estudios de psicólogos para la persona que decide aportar, y también te voy a hablar de 5 razones por las cuales es sumamente relevante integrar voluntarios a nuestras organizaciones. Vamos a empezar con el voluntario, con la persona que decide aportar sus talentos y dirigirse a tu asociación civil para ayudar. Una de las razones es que hace bien al espíritu. Otra, que sensibiliza y solidariza. Por supuesto, el ser voluntario genera empatía porque nos permite identificar las necesidades de los otros como propias. Nos sentimos más involucrados. Aumenta, por supuesto, nuestro bienestar psicológico, nos genera felicidad, endorfinas y bueno, esto también es un beneficio físico para nosotros. Y además, el voluntario sabe que contribuye a la sociedad. Esto es específicamente para el voluntario, pero ahora sí hablamos con la organización de la sociedad civil. Bueno, ¿cuáles son sus beneficios o cuáles son las razones por las que es importante integrar voluntarios a mi causa? De entrada, como lo dije en el ejemplo anterior, en esta parte de procuración de fondos, el voluntario genera valor a mi organización, genera valor de diferentes formas. Además, elige mi causa, es decir, entre una gama impresionante de una oferta de asociaciones civiles, se involucra o decide participar contigo porque se siente identificado. Otra cosa que no debemos de perder de vista es que el voluntario es la persona más comprometida. Es una persona más comprometida porque no tiene una obligación o un parámetro, unas políticas que pudiera tener una persona que recibe una remuneración económica, sino que de plena voluntad, con un gran compromiso, decide aportar. Y además es una persona que va a estar disponible en el sentido de cualquier apoyo que se requiera. Disponible, más bien tiene disponibilidad y disposición. Otro elemento importante es que el propio voluntario atrae más talento a nuestra organización, como en el caso que les comentaba, bueno, genera un acercamiento con un patrocinador, puede traer a más voluntarios que decidan apoyar e incluso referir a algunos beneficiarios. Entonces, es un elemento estratégico en nuestra organización y sigue siendo estratégico aún más porque es la persona que mejor conoce a mi beneficiario, es decir, es quien está cercano a él, quien lo atiende, quien le da seguimiento, con quien da acompañamiento, hace visitas domiciliarias, se involucra en eventos y demás, y en todas las acciones, es quien está más cercano y que incluso hay algunos momentos en los que se desarrolla alguna especie de relación de amistad. Entonces hay elementos muy valiosos que el voluntario puede aportar a la organización y que puede permitir mejorar los servicios obviamente que se están ofreciendo. Además, con toda esta información, con los beneficios que tiene el voluntario al integrarse a una causa y tener esta práctica, también con los beneficios que tiene la organización de la sociedad civil al incluir a personas con talentos para aportar, es momento oportuno para preguntarnos, ¿mi organización está preparada para recibir voluntarios? Es decir, ¿tengo claro para qué los requiero, para qué los voy a reclutar? Tengo identificado qué tipo de personas y con qué talentos son las más adecuadas para que se vinculen a mi causa. Recluto voluntarios únicamente para una acción concreta. Tengo un programa específico de voluntariado o una coordinación de voluntariado. Aquí es donde entra el tema directamente de la profesionalización del voluntariado, porque bueno, como ya decíamos al inicio, ha habido una evolución en el proceso de la participación ciudadana a través del voluntariado y que ahora está más formal, más organizada y que tanto la dinámica actual nos pide que nos profesionalicemos, es decir, que nos preparemos, que tengamos claro con procedimientos, que sepamos
quiénes son las personas que deben de profesionalizarse y para qué. En ese sentido, es importante de entrada que en nuestra organización tengamos un responsable del recurso humano voluntario. Y lo digo de esta manera, recurso humano voluntario, porque no debemos de perder de vista que una asociación civil no es otra cosa más que una empresa social, que quizá no tiene utilidades y que sí tiene números rojos, morados y ahorcados en muchas de las ocasiones, pero que funciona con todas las requisitos o elementos que una empresa común y corriente. La diferencia es que nosotros brindamos un beneficio directo y que no tenemos una ganancia en específico, sino que todo el recurso que estamos integrando obviamente lo reutilizamos para continuar con nuestra causa. Entonces, cuando hablamos de recurso humano voluntario, estamos hablando que como asociación civil, al tener incluidas a personas colaborando con nosotros, debemos darle también su atención y su seguimiento. Es una responsabilidad de la asociación el tener claro el perfil de puesto, como si fuera un empleado. La diferencia es que la forma en que le vamos a pagar o retribuir al voluntario puede ser a través de capacitación, a través de empoderamiento, de agradecimiento, de diferentes esquemas en donde, bueno, en su momento estaríamos hablando de ese tema del reconocimiento al voluntario, pero es importante que sepamos qué tipo de persona requerimos, con qué nivel económico, con qué habilidades, con qué tiempo disponible. También es importante que definamos qué actividad va a realizar, quién lo va a supervisar, con quién va a estar trabajando en apoyo, si va a contar con todos los elementos que requiere para realizar su actividad, porque seamos honestos. Hay ocasiones en que en algunas asociaciones pues el voluntario tiene que aportar sus propios recursos, tanto económicos como materiales, para poder desarrollar la actividad para la cual se esté vinculando como voluntario. Es decir, ser voluntario también tiene una inversión para ellos, no solo el tiempo, sino también el recurso para trasladarse, los alimentos y algunas acciones en específico. La organización que ustedes representan realiza un procedimiento clave para poder reclutar a las personas que van a estar participando con ustedes, como por ejemplo la entrevista, se realiza alguna inducción en donde se les diga cuáles son los valores o la filosofía de la organización. ¿Hay evaluación? ¿Hay algún seguimiento de la labor que está llevando a cabo, un inicio, un fin, para que también sienta el voluntario que está avanzando y que tiene la posibilidad de contar con incentivos o un plan de vida y carrera? Y no estamos hablando aquí de una retribución con conveniencia, más bien estamos hablando de empoderar, de agradecer y de impulsar obviamente a esta persona, a este talento humano que está realizando una actividad que obviamente tiene un valor monetario y que lo está donando. No perdamos de vista esta parte. Cuando hablamos de profesionalización, es importante que tengamos claro este concepto de administración de recurso humano voluntario y que para administrar a toda la gente que colabora con nosotros requerimos a una persona en específico, de preferencia que sea remunerada, que lleve todo este seguimiento, que tenga los expedientes, que pueda incluso dar seguimiento a las necesidades específicas de los voluntarios y que pueda de cerca supervisar que se estén llevando a cabo las metas que se están planteando. Esta propuesta de la profesionalización del voluntariado da un paso más adelante de cómo nos hemos venido desarrollando las organizaciones de manera tradicional, en donde por lo general recibimos a la gente que llega, que se interesa a participar, no la buscamos, y porque quiere ayudar la recibimos, y de pronto llega en su horario específico y el encargado está buscando a alguien que tenga una actividad que ofrecerle, o se le da sin ninguna planeación una actividad que no vaya directamente con sus talentos o sus habilidades, y que estamos desaprovechando ese recurso y ese tiempo y ese talento. Entonces la invitación es para adentrarnos a todo un proceso nuevo que definitivamente es innovador, que nos permite administrar de mejor manera el capital humano voluntario que está sirviendo en nuestras organizaciones. Y esto es un poquito una leve entrada a los elementos que incluyen la profesionalización, que es importante porque si queremos hacer transformación social, requerimos tener a personas preparadas para ello y conscientes de la responsabilidad que implica este servicio. Así que, bueno, para aterrizar o para concluir, quisiera reflexionar con ustedes acerca de estos elementos. Que nosotros tomemos en cuenta que nuestro talento al servicio de los demás aporta cambios. Esto es muy relevante y que es importante que no solo lo sepamos nosotros como organizaciones de la sociedad civil, sino que a través de diferentes esquemas de
motivación, de capacitación, de impulso a los voluntarios, ellos sean conscientes de esto, porque ya se les traslada una responsabilidad para el cambio. Importante también recordar que mi acción personal transforma el mundo, es decir, cambio yo y mi mundo cambia. Desde la mínima acción que realicemos como voluntarios o como organizaciones, ya estamos impactando al exterior. Otro elemento importante en esta reflexión es que la contribución que nosotros realicemos genera una sociedad más armónica y finalmente, independientemente de la causa específica que cada una de las organizaciones de la sociedad civil tengan, es lo que buscamos, es nuestro resultado ulterior, que reduzcamos la pobreza o que mejoremos la calidad de vida de las personas, nos va a dar como resultado una sociedad más armónica, en donde también se reduzca la violencia, en donde todos tengamos las mismas posibilidades, que puede sonar como a una utopía y que para lograr un proyecto tan grande como este se requiere la participación de uno a uno. Y bueno, esto fue un poco acerca de la información que podemos compartir de lo que implica el voluntariado para la transformación social. Más adelante, en conjunto con Binks, llevaremos a cabo más webinars con temas relevantes y específicamente para administración de recurso humano voluntario y acerca de lo que implica ya ser voluntario, y esto sería para las personas que deciden sumarse a sus causas. Y es que en Red de Voluntarios tenemos 3 ejes importantes. Buscamos la profesionalización del voluntariado a través de organizaciones de la sociedad civil y lo hacemos a través mediante la capacitación a organizaciones de la sociedad civil, a voluntarios, la promoción a través de nuestras redes sociales, a través de una revista en la cual escribimos mensualmente, a través de un proyecto de radio que se llama Filantropía Radio, la vinculación mediante las redes sociales, en donde la gente que está interesada en ser voluntario nos contacta y les damos pues una serie de pasos, un sistema para que pueda hacer su propia investigación, se comprometa y se dirija a una asociación civil donde puede pues brindar su apoyo como voluntario. Y además nos pueden encontrar, si quieren saber más información acerca de nosotros, en Facebook, en redes sociales nos ubican como Red de Voluntarios AC. También nos encuentran en nuestro proyecto Radioactivate en radioactivate.com.mx, Filantropía Radio. Cada mes escribimos en la revista estatal aquí en Baja California, la revista estatal Innova en Salud, a través de Ticket Móvil, que hace difusión de todos nuestros eventos, y también por correo electrónico reddevoluntarios@gmail.com. Además, les comparto que este año estará publicándose un libro que tenemos a bien estar gestionando a través de Red de Voluntarios, que se llama Yo Voluntario, Guía para Transformar el Mundo. Este documento está dirigido específicamente a niños y jóvenes, buscando con ello impulsarlos para que decidan desde temprana edad vincularse y realizar acciones desde su nivel de alcance para transformar el mundo, que se comprometan, que sean responsables, que puedan identificar el valor de la solidaridad y que además alineen estas acciones de voluntariado con su plan de vida en general. Y bueno, estas son algunas invitaciones que les podemos hacer, y antes de cerrar quiero compartirles esta frase de la Madre Teresa de Calcuta que encierra muy bien todo lo que implica el voluntariado. A veces creemos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Muchas gracias por su atención. Estamos en comunicación. Nuevamente mi nombre es Lucía Hernández, presidenta de Red de Voluntarios. Y bueno, ya saben que pueden seguir en contacto a través de Binks para que conozcan webinars de diferentes temáticas. Gracias y hasta pronto.